Gracias por seleccionar este programa de audio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Hola amigos, buenos días, soy José Bobadilla y estamos pues en esta temporada de aprendizaje 2018 con el objetivo de ser profesionales en Network Marketing. Estamos transmitiendo para todos nuestros grupos, estamos grabando este video para todos nuestros grupos en cualquier parte del mundo donde estén, en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Honduras, en Chile, en Uruguay, en muchísimos países, en México y en Europa, en Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, pues para compartir con ustedes las cosas más lindas que hemos aprendido en estos 14 años de convertirnos en networker y de vivir una vida de sueños, una vida emocionante, una vida llena de prosperidad, de abundancia y sobre todo llena de sentido, porque lo que hacemos tiene que ver con ayudar a las personas y eso es lo más lindo que tiene el network marketing. Lo primero, lo que más yo veo en las personas cuando se acercan en cualquier parte a preguntarme, y líderes que he entrenado en el desarrollo de esta pasada década haciendo network, es que la mayoría de la gente no lo hace de manera profesional. Y creo que ese es el mayor obstáculo en la industria, porque como es una industria de un ingreso fácil, porque no requiere capitales para ingresar, y una de las características precisamente que tiene el network es que no requiere capitales de ingreso, y eso hace que por fortuna cualquier persona, por humilde que sea y solamente con sus sueños, pueda ingresar a desarrollar el negocio. Pero también esto trae la contraparte, y es que la mayoría de personas no lo hacen de manera profesional. ¿Y por qué no lo hacen de manera profesional? Pues porque no se arriesgan a educarse, no son capaces de comprometerse y no son capaces de ingresar al programa educativo, hacerlo de manera seria, y eso les impide hacerlo de manera profesional. Pero lo más que impide esta conducta de la mayoría de personas es que no entienden. Yo creo que la mayoría de la gente que entra a network y se raja es porque no entienden, porque para mí el network es literalmente una mina de oro, pero porque yo entendí de qué se trataba. La mayoría de la gente se raja, y cuando yo veo por qué se rajan, inmediatamente me doy cuenta que es que no han entendido de qué se trata, no han entendido que tenían que perseverar, no han entendido de que tenían que aprender los valores más importantes de la industria, no habían entendido que se trataba de una tendencia, no habían entendido que su vida estaba conectada con que su liderazgo tenía que ver con el negocio, que no es la industria la que tiene la culpa, no es la empresa donde tú hayas ingresado la que tiene la culpa de tus resultados, sino la capacidad de tu liderazgo. Eso es una parte importante que tú tienes que entender, porque en la medida que hayas desarrollado el liderazgo en el pasado, puedes aquí aplicar liderazgo. Si nunca has ejercido ningún tipo de liderazgo, eso lo tienes que aprender, esa lección la tienes que aprender cuando ingresas a Network Marketing. Entonces, el primer elemento que una persona que va a hacerse profesional en Network Marketing o que ingresa a hacer Network Marketing es que tiene que entender qué es la industria, entender cómo funciona la industria, entender las normas básicas de la industria, las leyes, las estadísticas que se dan en la industria. Y eso es lo más importante que yo quizá quise entender y que me he esforzado en entender pues en este tiempo que he estado haciendo parte del fenómeno del Network Marketing. El network marketing, una de las cosas importantes que yo descubrí es que el network marketing es un negocio natural. Yo soy embajador corona del negocio de Amway, y en el negocio de Amway, los pines, desde que ustedes ingresan al negocio, encuentran que hay pines o unas denominaciones que se le colocan a los líderes una vez obtienen algún tipo de desarrollo dentro del negocio, y estos pines tienen que ver con nombres específicos. Yo inmediatamente ingresé a la industria, me di cuenta que el primer pin, por ejemplo, se llamaba plata, el siguiente se llamaba oro, el tercero se llamaba platino, el siguiente ya se llamaba rubí, el otro se llamaba zafiro, y el otro se llamaba esmeralda, y el otro se llamaba diamante,
y a partir de allí todo tenía que ver con piedras preciosas. Después de rubí, todo tenía que ver con piedras preciosas. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué los primeros pines se llaman de esa manera y tienen que ver con metales? ¿Y por qué el resto tienen que ver con piedras preciosas? Investigando el tema me di cuenta pues que habían sido diseñados o habían sido nombrados por personas que realmente entendían lo que estaban haciendo, por personas que habían concebido el negocio para la posteridad, por personas que sabían que el negocio del network era un negocio completamente natural, que emulaba la naturaleza. Y cuando ustedes observan, si se ponen a darse cuenta, el network emula la naturaleza. Les voy a dar el primer elemento importante porque el network emula la naturaleza. Emula la naturaleza porque si los primeros pines se llaman plata, oro y platino. Si ustedes se dan cuenta, son nombres de metales, Y si ustedes se dan cuenta en la naturaleza, al hablar de metales, sabiendo que son metales valiosos, la plata abunda mucho en la naturaleza, por eso la plata no tiene un valor tan importante en el mercado. Es importante, pero el valor no es alto como una piedra preciosa. El oro, si ustedes se dan cuenta, el oro vale más que la plata porque es más escaso y porque la forma como se logra obtener es más dispendioso. Se necesita más industria, se necesita más maquinaria, se necesita más proceso, se requiere más esfuerzo y por eso el oro es más costoso. Hasta el punto de que el oro fue durante muchísimo tiempo el respaldo de la moneda de la mayor parte del mundo. El mundo moderno adoptó el oro como el respaldo a su moneda. Y el platino es otro metal importante, es un metal valioso y es un metal al parecer más escaso que el oro porque tiene un valor diferente, es utilizado incluso para, aparte de naves espaciales, en cirugías de alto nivel, en la industria, en muchísimas aplicaciones de la industria es aplicado el platino para muchísimas realizaciones industriales y todo este tema de fabricación. De manera que, si ustedes se dan cuenta, traigamos eso al negocio. Cuando ustedes empiezan a hacer el negocio, se dan cuenta que las personas que se comprometen al negocio llegan a plata, es el primer pin que llegan, y después si se esmeran llegan a oro, y después si se siguen esmerando más llegan a platino. Ahora miren, aterricemos eso a la naturaleza. En la naturaleza esos tres metales existen, pero hay que buscarlos. Esos tres metales existen. ¿Y dónde existen? Existen en la tierra, existen mezclados en la tierra y el ser humano tiene que buscarlos, tiene que inventar mecanismos para llegar a la tierra, para profundizar en la tierra y para buscarlos. Y si los logra encontrar, pues se hace dueño de ellos. Si ustedes se dan cuenta, lo que más aumenta en la tierra no es plata, no es oro, ni es platino, es tierra, precisamente porque la tierra de eso está conformada, de tierra. Ahora bien, en el network marketing se da igual. El network marketing ataca positivamente una población de más de 7.000 millones de personas. Eso equivale a la tierra. Eso equivale a la tierra. Es decir, esas 7.000 millones de personas equivale a la tierra. Dentro de esas 7.000 millones o más millones de personas, existen personas que van a llegar a plata, existen personas que van a llegar a oro y existen personas que van a llegar a platino. Pero dentro de esos 7 millones de seres humanos, tú tienes que buscar a esas personas. Así como la persona que quiere encontrar plata tiene que ir a la mina, tiene que ubicar dónde está la mina, tiene que ir con elementos y con aparatos indispensables para buscar ese metal. Y lo mismo, si las personas quieren encontrar oro, tienen que ir a los ríos, tienen que llevar dragas y tienen que pedir permisos al gobierno y tienen que invertir en maquinaria que es muy costosa para poder extraer oro. Si son capaces de hacer eso, esas personas van a ser ricas porque van a encontrar el metal precioso.
Y seguramente lo mismo hacen, por supuesto, las personas que están buscando platino. Tienen que ir a las minas, tienen que excavar, tienen que procesar los metales que están revueltos con la tierra y tienen que, después de un proceso muy desgastante, lograr el platino, y allí pueden vender por gramos, por kilos o como lo quieran tasar, pues ese material valioso. Traigamos eso al negocio, es lo mismo. Tienes que buscar personas que sean capaces de querer hacer algo. Tienes que buscar personas que hayan venido pensando que deben hacer algo diferente si quieren que sus vidas cambien. Tienen que buscar personas que estén en contra de la educación tradicional, que se hayan dado cuenta que la educación tradicional no los lleva a ninguna parte importante y que ya estén intuyendo que eso es cierto. Y si ustedes buscan esas personas, las van a buscar dentro de las 7.000 millones de personas que se reflejan en las 5.000 que hay en tu pueblo, en las 3 millones que hay aquí en Cali, o en las 8 millones que hay en Bogotá, o en los 20 millones que hay en Ciudad de México, o en los 7 u 8 millones que hay en la ciudad donde tú vives. Ahí estás enfrente de la tierra. Tú te tienes que volver un profesional. Tienes que leer los libros, tienes que escuchar los audios, tienes que pulir tu manera de pensar, tienes que agudizar tu manera de pensar, tienes que leerte La magia de pensar en grande, tienes que leerte Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, tienes que leerte Queremos que sea rico, tienes que leer y leer y leer, y tienes que poner a tu mente en un proceso de transformación para que tu mente sea capaz de entender de qué se trata el fenómeno de hacer network marketing de manera profesional. La naturaleza del negocio del network marketing tiene que ver precisamente con eso, con que tienes que convertirte en un buscador, porque es un buscador que va a la tierra a buscar metales preciosos. Para que tu negocio empiece a funcionar, tienes que comprender eso, tienes que comprender que vas a encontrar personas que se comprometan también a agudizar su mente, a agudizar sus sentidos, a educarse por dentro para que puedan llegar a plata en el negocio. ¿Quiénes son los que llegan a plata? Son personas líderes, son personas positivas, son personas optimistas, son personas que agarran el network como una profesión, son personas que son capaces de ir a todos los eventos, son personas que leen los libros y escuchan los audios, son personas que se asocian y se vuelven positivas y se salen del cruel mundo lleno de noticias allá afuera que los contaminan. Esas personas se llaman platas en el negocio de Amway. Son líderes apenas ingresando al camino de hacerse profesionales. Yo pasé por allí y yo fui plata hace 14 años en el negocio de Amway. Yo llegué y puse en mi cerebro a que se educara con los audios, a que se educara con los libros, a que se educara con las convenciones, con los seminarios, y empecé a hacer un camino de pulir mi forma de pensar y de darme cuenta de que todo lo que pasaba a mi alrededor era natural. Y empecé a darme cuenta que precisamente estaba en la gran posibilidad de escarbar una mina donde iba a encontrar plata, oro y platino. Y empecé a buscarlos. Entonces lo primero que te tengo que decir es que tienes que volverte un buscador. Y para volverte un buscador, tienes que estar educado, tienes que estarte educando, porque tienes que ser un buscador apasionado, un buscador que sonríe, un buscador optimista, un buscador avesado, un buscador completamente arriesgado, un buscador que sea capaz de buscar la mina, que sea capaz de sonreírle a personas, que sea capaz de contactar el suficiente número de personas hasta que haya alguien que le diga: yo estaba buscando eso que tú me has dicho. Así ocurre en el network marketing. Esa es la gran mina. Son los millones de personas, son los miles de personas que hay a tu alrededor. No se trata de tu vecina, no se trata de la persona que estudió contigo, o no se trata solamente del amigo que se la ha pasado toda la vida contigo. Puede que lo haga, pero no se trata de solo eso. Se trata de que te vuelvas un buscador. El primer elemento, el más importante, es que aprendas a volverte un buscador y que sepas que el network marketing se comporta como la naturaleza. Si tú entiendes ese concepto, te vas a dar cuenta que ahora eres capaz de escarbar tierra. Tienes que volverte un gran escarbador de tierra. Y escarbar tierra en el network marketing tiene que ver con contactar personas todos los días. Si te subes al transporte masivo, tienes que sonreírle a las personas. Si te subes a un ascensor, sonríele a las personas. Si eres un mensajero, sé el mejor mensajero. Si eres una enfermera, sea la mejor enfermera.
porque tú sabes que con las acciones que estás haciendo estás contactando personas, y de eso se trata, de ser un buscador de personas, de contactar diariamente con personas, de hacer contactos mediante la amistad con personas diferentes todos los días, para que de esos contactos haya suficiente número de personas que un día te digan que quieren hacer parte de esta industria, porque incluso si tú lo haces bien, así no les digas nada a esas personas, ellos van a descubrir un material que tú estabas escuchando, o ellos van a descubrir un libro que tú estás leyendo y por algún motivo te preguntan, y tú las puedes conectar al programa educativo y pueden hacer parte ellos de tu grupo. O sea que tienes que volverte un buscador. Entender ese elemento te vuelve más profesional en el negocio. Entender que los 5.000 personas que viven en tu pueblo, o los 8 millones que viven en tu ciudad, ellos no van a ser parte todos del network marketing. Ellos son en general la tierra que conforma donde tú vives. Tú eres un buscador que vas a esa tierra y vas a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra, a contactar personas, a compartir la oportunidad, a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra, y tú te vas a dar cuenta que muchas de esas personas ingresan a tu negocio, pero eso no quiere decir que ellos lo vayan a hacer. Por eso cuando en mi negocio entran muchísimas personas y se mueren, yo lo asumo como algo natural. Yo lo meto dentro de las estadísticas y me acuerdo de esta ley, que el network marketing funciona con tierra. No es que las personas sean tierra, sino que se comportan así como se comporta en la naturaleza la tierra. Pero de todas esas personas que se ingresan al network marketing, hay unos brillantes, soñadores, gente linda que dice: yo lo quiero hacer porque escuché esa conferencia que me impactó, yo lo quiero hacer porque ese señor que habla en esos CDs me impresionó porque me hizo soñar, yo lo quiero hacer porque ese libro que me estoy leyendo me está cambiando la vida. Yo lo quiero hacer porque me gustaron los productos que consumo. Yo lo quiero hacer porque me sonríen cuando voy a reuniones, porque me doy cuenta que aquí sueñan y que aquí se ayudan. Y por estos elementos, o algunos, o todos, o alguno que otro, esa persona se empieza a quedar en el network marketing y hace parte de esta industria, y esas personas se vuelven platas, y esas personas se vuelven oros, y esas personas se vuelven platinos. Señores, pero eso no es suficiente para que tú llegues a las grandes alturas en el negocio de Amway. En el negocio del network en general, tú tienes que encontrar líderes fenomenales que sean capaces mínimo de llegar al nivel de diamante, que sean capaces mínimo de llegar al nivel de esmeralda, que sean capaces de pasar a la segunda etapa, que es donde están las piedras preciosas de los negocios en el network marketing. Si tú te das cuenta, después de plata, después de oro y después de platino, inicia una etapa que son una etapa de piedras preciosas: rubí, zafiros, esmeraldas y diamantes. Si te das cuenta, no es adrede que le colocaron los nombres. Yo sé que hay muchas compañías que se copian el nombre y les ponen piedras preciosas a los nombres y todo esto, pero no creo que lo hagan con el sentido que lo hace realmente el network marketing. El sentido de decirle a la gente: el nombre de los pines tiene que ver con el liderazgo. El nombre de los pines tiene que ver con el liderazgo. Tú puedes capturar líderes que pueden llegar a plata, oro y platino. Pero también si te esfuerzas y te quedas y te educas, y si eres un líder atrayente y suficientemente paciente, puedes traer hacia tu negocio líderes que sean capaces de llegar al nivel de rubí, de zafiro, de esmeralda y de diamante. Y si tú te das cuenta, para encontrar esos líderes es más difícil que los encuentres, porque esos líderes necesitan un nivel de búsqueda más grande, porque están más abajo de la tierra, porque en la naturaleza los diamantes no están cuando tú pasas por tu finca o cuando tú das un paseo por el parque de tu ciudad y te encuentras con un diamante. Eso jamás ha ocurrido, al no ser que un despistado lo haya botado. Pero tú jamás vas pasando por la tierra y vas a encontrar una esmeralda, un rubí, un zafiro, un diamante y decir: hoy me encontré, mira, un zafiro de la tierra que brotó. Eso jamás ocurre. Las personas que sacan piedras preciosas... a propósito les cuento que en Colombia, en una parte de Boyacá, es la parte donde más se encuentran esmeraldas en el mundo. Son piedras preciosas. Ahorita, hace poco que yo estuve en Moscú, me invitaron al Kremlin, y cuando estábamos haciendo el paseo por dentro del Kremlin nos mostraban la esmeralda más grande del mundo,
y nos explicaba el guía que llevaban allí que esa esmeralda era colombiana y se la había regalado un gobierno a un gobierno, por supuesto, ruso en alguna etapa de la historia, le había regalado esa esmeralda y era la esmeralda más grande del mundo que habían encontrado en Colombia. Es una esmeralda colombiana y en esa región de Boyacá es donde más se encuentran esmeraldas en el mundo. Eso quiere decir que no en todas partes hay esmeraldas, Quiere decir que los que quieren buscar esmeraldas tienen que ir a los sitios donde están las esmeraldas, es decir, a Muso en Colombia, a la zona boyacense en Colombia donde están las esmeraldas, o en muchas otras partes del mundo donde hay esmeraldas, pero tienen que ubicar con expertos los mapas, tienen que buscar los permisos, tienen que llevar la maquinaria, tienen que llevar obreros, tienen que llevar retroexcavadoras y sobre todo tienen que sacar tierra, pero van a encontrar esmeraldas. Y los que encuentran esmeraldas se vuelven ricos en la economía tradicional. Y hay sitios donde encuentran rubíes, y hay sitios donde encuentran zafiros, y hay sitios donde encuentran diamantes. En África el mundo se enloquece encontrando diamantes y buscando diamantes, y son las áreas más caras del mundo. Y sus dueños pues son millonarios porque son minas de diamantes. Tú te imaginas lo que es tener una mina de diamantes, tú te imaginas lo que es encontrar un diamante, tú te imaginas el esfuerzo que tienen que hacer para encontrarlo. Y tú has visto, si te metes a Google, tú ves las grandes excavaciones que hacen en África para encontrar diamantes. Y tú ves las grandes celebraciones que hacen cuando encuentran un diamante, que después de retroexcavar la tierra, después de sacar muchísima tierra, después de sacar tierra, encuentran un diamante que vale $1 millón. Y tienen estadísticamente ya marcado cuántos diamantes encuentran, a qué niveles de profundidad, después de sacar tanta tierra, después de trabajar tanto tiempo. Estadísticamente estas personas ya saben que encuentran diamantes para sus industrias. Y de eso se trata el network marketing. Por eso las personas que son profesionales haciendo network marketing son conscientes de ello, son conscientes que si quieren encontrar platas, quizá un plata lo encuentres en un vecino, quizá un plata lo encuentres en un amigo que estudió contigo en el colegio o en la universidad, quizá un plata lo encuentres con un jovencito que está soñando con tener un negocio propio y no sé si pasará al nivel de diamante, pero puede llegar hasta allí. Y eso está bien porque es un pequeño negocio dentro del network marketing. Es un pequeño negocio que le permite a una familia o a una persona vivir dignamente. Pero si eres capaz de auspiciar más personas, si eres capaz de hablar con más personas, si eres capaz de contactar más personas, si eres capaz de volverte profesional a través de los libros y de los audios que has leído y de las convenciones que has ido, si eres capaz de pulir tu universo de habilidades que tienes, tú vas a llegar el momento en que vas a contactar personas que en los próximos 2, 3 o 4 años van a llegar al nivel de diamante y van a llegar al nivel de diamante dentro de tu organización, dentro de sus organizaciones, van a llegar al nivel de diamante. Pero obviamente les estamos hablando de que tienen que tener un súper esfuerzo para aprender a sacar tierra. Y yo les quiero decir que la mayoría de personas que no tienen resultados en el negocio es porque no son suficientemente diligentes para sacar tierra. Si tú quieres literalmente tener éxito en el network marketing, tienes que ser diligente para sacar tierra. Véanse videos de cómo se obtienen los diamantes, véanse videos de cómo se obtienen las esmeraldas, véanse videos de cómo se encuentran piedras preciosas en la naturaleza. Inmediatamente acuérdate que en el network marketing los pines se llaman zafiros, rubíes, esmeraldas o diamantes, y allí van a comprender que si tú quieres encontrar un rubí, un zafiro, una esmeralda o un diamante, tienes que aprender a escarbar la tierra, tienes que tener poder dentro de ti, tienes que tener perseverancia, tienes que tener habilidades y tienes que tener resistencia y tienes que tener paciencia para darte cuenta que mucho del trabajo que haces es trabajo aparentemente perdido, porque yo veo personas que llevan 5 o 4 individuos a una reunión y pierden la fe y pierden la esperanza cuando se dan cuenta que esas personas se retiran del negocio o quizá ni siquiera entran. Pero cuando yo veo que estas personas empiezan a perder la esperanza por eso que les pasa, inmediatamente me doy cuenta que ellos no han entendido de qué se trata. Y por eso este video es importante para que tú entiendas de qué se trata.
No importa que las personas que haya llevado a los eventos no hayan vuelto, no importa que las personas que no hayan auspiciado dejen de ir a tu negocio y dejen de volver a comprar o dejen de educarse, eso no importa, se trata de tierra. Has auspiciado tierra simplemente, hasta ahí has auspiciado tierra. Si tú sigues sacando tierra y sigues sacando tierra y sigues sacando tierra y sigues sacando tierra, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con lo que buscas. Otro elemento importante que les quiero explicar en este video es que para sacar tierra no solamente tienes que tener las habilidades internas pulidas, como la habilidad de persistir, como la habilidad de imaginar, como la habilidad de pensar positivo, como la habilidad de saber que algo te está esperando, como la habilidad de no enfocarte en lo malo sino en lo bueno, y sobre todo como la habilidad de comprender de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que se trata. No solamente tienes que entender eso, también tienes que entender que debes llevar herramientas, y así como la persona que va a sacar esmeraldas o diamantes no va con una cuchara sopera a sacar tierra, ni va con una pequeña palita jardinera a escarbar la tierra, porque eso sería ingenuo. Ellos van con retroexcavadoras, ellos van con grandes maquinarias que les permiten sacar toneladas y toneladas de tierra, y con maquinarias millonarias. Y te voy a dar una buena noticia: por fortuna tú en el network marketing no tienes que comprar maquinarias millonarias. Tú no tienes que comprar maquinarias millonarias, pero sí puedes usar maquinarias millonarias que para ti no tienen ningún costo, pero que ya existen dentro del network marketing para que tú las uses. Y esas maquinarias millonarias se llaman un programa educativo potente que te sirve para construir tu negocio. Yo hago el negocio de Amway porque Amway tiene el programa educativo en mi concepto más potente para hacer network marketing. Amway hace parte de lo que es Harvard en el network marketing, porque tiene la universidad más poderosa para generar network marketing, que consiste en miles y miles y miles y miles de diamantes, diamantes ejecutivos, dobles diamantes, diamantes fundadores, triple diamantes, dobles diamantes, corona y embajadores corona, que están alrededor del mundo educando, grabando audios y subiendo videos y entrenando a sus grupos y compartiendo el know-how del negocio. Eso es lo más poderoso, y esa es la herramienta más costosa que tú vas a usar haciendo network marketing, es decir, usar un programa educativo. Una convención entonces es una retroexcavadora para sacar tierra. Una junta es una retroexcavadora para sacar tierra, y un seminario es una gran herramienta industrial para sacar tierra y permitir que en esa garlanchada, en esa palada de tierra que tú tiras a un evento, allí tú puedes encontrar una piedra preciosa, un rubí, un zafiro, una persona que llegue al nivel de esmeralda, una persona que llegue al nivel de diamante. Y ese programa educativo es el que te va a pulir esa persona que llega al nivel de carbón, porque recuerden que los diamantes no se obtienen en la tierra como diamantes, los diamantes se obtienen a nivel de carbón, y ese carbón se va a pulir en grandes máquinas que normalmente son propiedades de los judíos y de la gente más inteligente en el mundo para hacer este tipo de pulimento. El programa educativo en el network marketing, eso es lo que hace con una persona que llega sin fe, sin confianza, sin la esperanza completa para correr una carrera de diamante. Y el programa educativo lo que hace es que agarra a esta persona y la lleva hasta un nivel insospechado de liderazgo y la hace llegar hasta el nivel de diamante, o más allá del nivel de diamante, como ocurrió conmigo. El trabajo conmigo no lo hizo nadie más que un programa educativo. El upline que me encontró a mí, lo que hizo fue que me puso en un programa educativo para que ese programa educativo me transformara. Pero mi upline, antes de encontrarme a mí, quiero decirte, y esto es un gran aprendizaje coherente con lo que yo te he dicho, mi upline cuando me encontró a mí llevaba 8 años entre paradas y acciones, buscando personas, soñando, contactando personas, soñando, contactando personas, o sea, escarbando, escarbando y escarbando hasta que me encontró a mí. Cuando me encuentra a mí, me pone con la paciencia y la inteligencia de un líder, me pone enfrente del programa educativo, y ese programa educativo lo que hizo fue pulirme, lo que hizo fue transformarme, lo que hizo fue hacer que mi visión se ampliara, lo que hizo fue hacer que yo me transformara en un soñador más grande de lo que era. Por eso es importante las herramientas.
Y esta es la otra de las partes increíbles que te quiero explicar en este video, y es que tú tienes que tener herramientas. Un líder del network marketing, si quiere realmente estar haciendo network marketing, no se enfoca en los productos, se enfoca en las herramientas. Las herramientas del network marketing tienen que ver con boletería para un seminario, con boletería para una junta de negocios, con entradas para una junta de negocios, con entradas para un seminario, con entradas para una convención. Esas son las herramientas reales del network marketing. Porque el producto no es una herramienta del network marketing. El producto es la base por la cual nos pagan y es lo que tenemos que mover. Pero el producto no se mueve si las personas no entienden el network marketing, si las personas no aprenden de qué se trata, si las personas no tienen las habilidades suficientes y si las personas no amplían la visión. No ocurre nada si tú no los llevas al programa educativo. O sea, si tú no los llevas a la retroexcavadora, las personas no van a mover el producto. Por eso es que nosotros no nos enfocamos en el producto como lo más importante, nos enfocamos en la educación como lo más importante, para que las personas, una vez educadas, sean capaces de formar organizaciones grandes y trascendentes, y esas personas de organizaciones grandes y trascendentes sean capaces de mover volumen, sean capaces de mover volumen con dignidad, sean capaces de mover volumen de manera empresarial, sean capaces de mover volumen de manera profesional y sean capaces de mover volumen de manera digna, no simplemente haciéndolo como una venta normal, sino que lo hagan con perspectiva, con sentido, que lo hagan porque hace parte de una actividad de su propio negocio, como una actividad que los va a llevar a estadios donde ellos nunca se hubieran imaginado estar. Eso quiere decir que es el programa educativo el que mueve el volumen, y como es el programa educativo el que mueve volumen, pues entonces yo no me enfoco en el programa, en el producto, me enfoco en el programa educativo. Es decir, soy un buscador que usa herramientas para sacar piedras preciosas de la tierra. Soy un buscador que usa convenciones, que usa seminarios, que usa juntas de negocio, que usa paquetes del mes, que usa libros, que usa videos, que usa audios para inspirar a otros, para hacer que los otros pasen a un nivel diferente. Y cuando los otros pasan a un nivel diferente, encontramos que esas personas no solamente se quedan en la industria, sino que por supuesto van a mover volumen y van a encontrar sus sueños y van a lograr ascender en lo que se llama la escala del network marketing. Y un tercer elemento que es súper importante tener en cuenta es que cuando tú observas el network marketing desde esta parte natural, desde cuando tú te das cuenta que el network marketing tiene que ver con una emulación de la naturaleza, tú no te estresas, tú no te desanimas, tú no te rajas, tú no te cambias de compañía, tú te quedas donde estás. Tú te quedas donde estás hasta que aprendas, porque el fenómeno no es cambiarse de compañía, el fenómeno no es rajarse y montarse un negocio tradicional, ni la solución es irse otra vez para el empleo que tenías. La solución es aprender, la solución es comprender, la solución es darse cuenta que si te quedas vas a obtener los resultados. La solución es darte cuenta que si tú sigues perseverando, que si tú aprendes a desarrollar las habilidades, que si tú aprendes a usar las herramientas, que si tú aprendes a poner una acción consistente en el tiempo, tú vas a encontrar personas que van a llegar alto en la industria del network marketing. Por eso nos angustia cuando las personas salen de una compañía para otras, cuando las personas desedifican el negocio donde están porque creen que si se van a tener resultados en otro lado. Cuando yo veo eso, yo digo, qué ingenuos, qué increíble, qué falta de profesionalismo. ¿Cómo les hubiera faltado entender más de qué se trata la industria del network marketing? Mientras ellos se van, los negocios donde ellos se van siguen creciendo y los líderes que se quedan siguen creciendo. ¿Por qué? Porque ellos sí entendieron, porque ellos sí se dieron cuenta que el network marketing no se trata de andar de compañía en compañía, se trata de aprender las habilidades, se trata de aprender las destrezas, se trata de entender de qué se trata el network marketing, se trata de quedarse hasta poder hacerlo. La mejor experiencia que ustedes pueden ver sobre esto que les estoy contando, la tienen las personas que me encontraron a mí. Gustavo Ramírez, que fue la persona que me encontró a mí, y Diana, ellos hacían network marketing de manera empírica al comienzo y duraron años leyendo los libros, yendo a las juntas de negocio
yendo a los seminarios y yendo a las convenciones a 14 horas de distancia desde la ciudad donde vivían, y contactando personas y auspiciando personas que se les rajaban, pero nunca se desanimaron. Cuando yo los encontré, habían tomado con más fuerza la decisión de hacer el negocio, y un año después de haber tomado la decisión con más fuerza, cuando ya llevaban 8 años en la industria, me encontraron a mí. Y me encontraron a mí con un sueño grande, con unas frustraciones inmensas y con unos deseos enormes de querer hacer algo nuevo, de querer hacer algo increíble, de querer hacer algo positivo con mi vida y de querer hacer algo que tuviera sentido. Y el esfuerzo que ellos hicieron conmigo fue darme cariño, darme amistad, acompañarme los primeros meses, ser amigos míos y permitirme conocer el fenomenal negocio a través del programa educativo que tiene. Y yo me quedé, y yo llegué al 12% como tú quizás has llegado. Yo llegué al 9% como tú has llegado. Yo llegué al 15% y yo llegué al nivel de plata en el negocio. Y yo llegué al nivel de oro y yo llegué al nivel de platino. Y allí mis habilidades eran distintas, mis sueños eran distintas, mi forma como veía el negocio eran distintas. Después llegué al nivel de rubí, y después llegué al nivel de zafiro, y después llegué al nivel de esmeralda, y después llegué al nivel de diamante, y después llegué al nivel de diamante fundador, y después llegué al nivel de diamante ejecutivo, y después llegué al nivel de doble diamante, y después llegué al nivel de corona, de triple diamante, perdón, y después llegué al nivel de corona, y después llegué al nivel de embajador corona, y yo me quedé en el negocio. Y voy a estar en el negocio mientras esté vivo, y voy a ayudar a las personas que han ingresado a mi organización durante toda la vida, y les voy a enseñar de qué se trata, y voy a compartir la información con ellos durante toda la vida, voy a acompañar sus procesos y voy a acompañar sus sueños para que las personas que ingresan y sean capaces de comprender esto también cumplan los propios. Eso quiere decir que mi upline, después de haber perseverado y haber sacado muchísima tierra, de sacar tierra, me encontró a mí. Y encontró un líder que creaba una organización al nivel de embajador corona durante toda la vida. Y muchos de mis diamantes que tienen hijos hoy en día dicen: yo quiero que mis hijos hagan este negocio, yo quiero que los hijos de nuestros amigos hagan este negocio. Eso quiere decir que mi upline no solamente capturó el talento mío durante toda la vida, sino que ahora captura el talento de mis diamantes, de mis socios y de los líderes más increíbles que yo he encontrado durante toda la vida. ¿Cuánto crees tú que vale ese talento? ¿Cuánto crees tú que vale ese liderazgo? Son personas que trabajan por sus sueños, que trabajan por su estilo de vida, que trabajan por sus propios objetivos. No son empleados. No tenemos que motivar a nadie. Solamente tenemos que acompañarlos y vivir con ellos y reírnos y hacer parte de sus sueños. Y esas personas van a estar por generaciones y por generaciones. Y por eso había algún autor que le llamaba a este fenómeno el sueño que nunca morirá. Y eso es lo más increíble en el negocio del network marketing, y eso es lo que se trata la naturaleza. Esos son diamantes en el negocio, esos son piedras preciosas en el negocio, esos son elementos valiosos para tu vida. Y eso es lo que tienes que encontrar, y por eso te tienes que quedar para lograrlo, te tienes que quedar para volverte bueno. No te puedes desanimar, porque si te desanimas no logras comprender estas cosas que yo te estoy diciendo. Gracias por seleccionar este programa de audio.